vista de que el medio de comunicación debe decir desde qué lugar habla. Y hemos dado muchísimos ejemplos, tanto internacionales como nacionales. Bueno, nacionales nombramos siempre al Mariano Moreno de la Gaceta o al Bartolomé Mitre de La Nación. Hemos dicho también que en los últimos años, en realidad, los medios de comunicación no lo expresan en esos términos porque representan hoy intereses del poder económico, que es mucho más vergonzante para manifestarlo. Y hemos dicho, desde luego, desde qué lugar hablamos nosotros, desde un movimiento nacional y popular que nos representa, a veces más, a veces menos. Y desde ese lugar de afinidad ideológico, en este año nos ha tocado hacer críticas hacia el gobierno que prácticamente que llamamos a votar el año pasado. El otro día, el psicoanalista y escritor Jorge Alemán escribió sobre ese tema, sobre las voces críticas que aparecen y que en algún caso se dice no, que le hacen juego a la derecha o que es fuego amigo, y él dijo que no compartía que fuera así. Y me parece que además de esbozar alguna crítica, debemos empezar a hablar de las críticas, debemos empezar a hablar de qué manera vamos a trabajar en ese sentido, y por eso lo llamamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Hola, un gusto escucharte, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Igualmente. ¿Por qué no le contás brevemente, para empezar esta charla, a nuestro público qué es lo que vos escribiste? Bueno, yo la captación que he tenido después de hablar con muchísimos interlocutores es que a través de este tiempo se han constituido una serie de críticas que no se pueden descalificar en términos de fuego amigo o de que son funcionales a la derecha. Utilizo las expresiones comunes que normalmente se emplean. Me parece que es ya la hora de hacer un reconocimiento de que esas críticas existen, que tienen su fundamento, que además están en muchos casos representadas por voces muy autorizadas, que mostraron siempre un gran compromiso con el movimiento nacional y popular, como lo has dicho antes, ¿no? Uh-huh. Pero una vez dicho todo esto, en esto me inspiré, aunque hay que siempre salvar las distancias entre lo que ocurre entre Podemos y el PSOE aquí, ¿no? Es decir, hay todo el tiempo una tensión desgarrada. El PSOE le dice a cada rato a Podemos si quiere gobernar o si quiere ser un partido de la oposición, y a la vez Podemos sabe templar las cuerdas de tal manera que no se rompa el espacio, porque eso sería una gran ventaja, una ventaja definitiva para la derecha en un momento del mundo crucial. Por lo mismo pienso que en Argentina, una vez que se ha reconocido el valor de verdad que tienen estas críticas, habría que estudiar con mucha generosidad y con mucha imaginación política algo que no se traduzca solo en un malestar, que las críticas no se polaricen en un imaginario que genere confusión más que esclarecimiento, porque las tendencias, vamos a decir, en general de la multitud, son tendencias a la polarización conflictiva, y sobre todo bajo un binarismo del cual es muy difícil zafar. Es decir, te escuchan una crítica a vos que estaría absolutamente matizada y que tendría muchas lecturas y que se podría leer de muchas maneras, y enseguida se inscribe o con A o con B. Entonces, como conozco la lógica interna de ese imaginario que rápidamente polariza las cuestiones, me parece que habría que tratar de ver de qué manera esas críticas adquieren un nivel de organicidad distinta, y qué tipos de instancias se pueden promover para que esas críticas encuentren un modo de conexión, un modo de algunos puentes, algo que comunique también con el gobierno. Como la Argentina tiene una gran tradición movimentista, es muy difícil concebirlo esto, porque no es así como se ha organizado hasta ahora la política argentina,
Pero yo creo que el problema que puede haber más adelante es que si esto no se formaliza se va a quedar en el puro malestar interno. Y el malestar interno no es favorable, digamos, porque no dejamos de estar todavía asediados en una batalla también con la derecha, que es muy muy importante, y en una situación de mucha vulnerabilidad mundial y en la pandemia. Entonces, el asunto es cómo pasar del malestar, porque muchas de las críticas que están muy bien formuladas, después yo me retorna a través de los que han escuchado esas críticas, en un binarismo imaginario, o Cristina o Alberto, o Alfonsino peronismo, o etcétera, etcétera. Y eso no me parece que es una buena, no da una buena inteligibilidad de lo que está ocurriendo. Te cuento cómo lo veo yo, así lo peloteamos. Yo, por un lado, lo que he visto es que cuando llegan gobiernos progresistas que no hacen otra cosa que administrar lo que le dejó la derecha hasta que vuelva a la derecha, generalmente terminan diluyéndose. Yo tengo un temor a que ese núcleo duro que se conformó alrededor del kirchnerismo se diluya, o por lo menos una parte, y cuando terminaron diluyéndose, el malestar terminó en partidos de ultraderecha, ¿no? Yo siempre cuento cuando mis amigos franceses progresistas me dijeron, mira, votamos a Macron esta vez para que no gane la ultraderecha, ¿no? Entonces, yo digo, para empezar, me da la impresión de que la gente con afinidad ideológica necesita a alguien o algunos con los que identificarse, ¿no? Como primer paso. Así, hay alguien que está hablando de lo que nosotros nos parece, porque si no lo que vemos es que hay gente con el discurso de derecha o que hay gente oficialista que defiende todo. Eso como primer punto. Y después, yo también pienso, le cuento al público que nosotros hablamos fuera del aire con Jorge, también pienso que el próximo paso sería que dentro del movimiento haya voces que representen eso, es decir, que se institucionalice. En principio, yo creo que sí, Roberto, yo creo que ese es el camino, yo creo que hay que institucionalizarlo. Ahí está. Asumir que hay una corriente de izquierda, es decir, todos los frentes tienen una corriente de izquierda, sí. Y no sé, la forma partido en la Argentina no es la que sea tal vez más fácil pero debería institucionalizarse, porque entonces se encontraría la mejor forma de determinar cuáles son los interlocutores. Claro. Porque está uno frente a una tarea realmente muy difícil. Nos interesa que existan las críticas, pero también nos interesa que se gane. Uh-huh. Si las críticas finalizan con que el gobierno no gana, fracasamos. Claro. O sea que acá pasa lo mismo. Es decir, además hay que diferenciar, esto me parece muy importante, y esto, yo sé que en esto sos muy responsable, hay que diferenciar un tipo de crítica que se hace sin tener en cuenta cuál es el orden que podría tener esa crítica de ser realizada, en qué campo podría esa crítica tener lugar, qué medidas o qué, es decir, si fuera una realidad, suponte, yo podría haber criticado desde hace un año atrás a Europa, que silenció absolutamente la Sputnik V, uh-huh, por una cuestión meramente geopolítica, hasta que Alemania no dio permiso debido a la presión de los laboratorios sobre la propia Unión Europea. Era verdaderamente criminal que en medio de esta pandemia no se tuviera en cuenta esa vacuna. Pero esa crítica, si yo se la dirijo a la coalición progresista de aquí, es inoperante, porque claro, no están en el contexto de la Unión Europea, no van a hacer nada que Alemania no les dé permiso y los desgasto. Claro. Entonces tengo que también medir si la crítica verdaderamente, además de que está formalizada y no contribuye a ese imaginario turbulento, es aplicable. Sí. Y a la vez me parece que la crítica es muy buena para la militancia. ¿No? Porque si no se critica, se puede empezar a producir una especie de estancamiento del gobierno, que también es muy peligroso. Si no se critica, se estanca, claro, desde luego. Bueno, porque tiene muchas voces que le hablan en la oreja derecha, ¿no? Ahora, la verdad es que Alberto no sé si la palabra es permeable, tiene los oídos abiertos, ha modificado cosas a raíz de las críticas.
no es cerrado, ¿sí? Nosotros, no sé, cuando salió, por ejemplo, lo del IFE y lo del ATP, nosotros criticamos que se lo dieran a determinados sectores. Y el gobierno cambió las condiciones y esos sectores devolvieron el dinero. O ahora estamos hablando todo el día de las retenciones. Y ayer Cecilia Todesca dejó abierto la posibilidad. Yo creo que no las van a subir, pero creo que le está sirviendo para negociar. ¿Se entiende? Ahora, sí, no, por eso hay una dialéctica que es fundamental porque es verdad que hay momentos, también le hablan por derecha, pero hay un momento en donde uno no puede dejar de estar en esa pugna permanente, y por eso ahí en ese sentido me parecía que la palabra fuego amigo o la simplificación de ser funcionales a la derecha, no, el único tema era que fuera un malestar difuso, y que verdaderamente como yo a veces veo en muchas compañeras y compañeros que me comentan cosas o me acusan un día de albertista u otro día de que no soy suficientemente peronista. Entonces, como en la Argentina hay una serie de polarizaciones imaginarias que suelen ser un poco anacrónicas, que a mí me parece que no dan cuenta de lo que ahora mismo está ocurriendo. Pero que eso es pensar que el malestar solo existe si nosotros lo decimos. El malestar existe igual. No, el malestar en todo caso, nosotros damos alguna posibilidad de que empiece a tomar un cauce y que después en otra instancia se institucionalice. Coincido totalmente con vos. Es decir, las críticas son lógicas y merecen ser simbólicamente sancionadas y aceptadas como tal, porque si no es mucho peor. El malestar existe, claro, y puede ser aprovechado de cualquier manera, así que es mucho más sano para todo el proyecto que estas críticas se formulen. En todo caso, yo la pregunta en el día es, bueno, bien, una vez dicho esto, ¿cómo se organiza formalmente este campo crítico? ¿No? Porque, bueno, vos haces todo un desarrollo y luego tus seguidores asimilan esa crítica, pero el destino de las mismas es a veces la decepción con el gobierno, o que el gobierno no es peronista, o que el gobierno no es cristinista, o que el gobierno no sigue a Cristina, y bueno, ahí eso no lo han inventado los críticos, ese es digamos, el campo de sentido que está instalado entre nosotros, sobre el cual también hay que saber trabajar, porque si para lo único que sirve una crítica es para determinar que uno es malo y la otra es buena, o el otro, en fin, ahí no le veo que sea muy fructífera. No, ese sería un error, porque además cuando Cristina hace su video y decide que ella no va a ser quien gobierne, porque ese video expresa sus limitaciones, ¿no? Entonces, uno no puede esperar un gobierno igual que el anterior, porque Cristina dijo que no podía ser igual que el anterior cuando toma esa decisión. Eso enmarca un poco las cosas también. Sí, aparte que miembros muy importantes de ese espacio kirchnerista están con responsabilidades muy altas en este gobierno y luego ella no hace precisamente un ejercicio de conducción. Lo que sí es cierto es que si hay alguien que institucionalizó estas críticas fue Cristina, primero con una carta y después con un discurso. Ella bueno, pero ahí Roberto habría que hablar con cierta honestidad. Mi referencia mayor es ella, el proyecto del cual procedo es el de ella y es por el que me reconozco. Ahora, la manera en que se ha plantado esto, la manera en que, porque hay cosas que pasan más allá de la intención de los actores, ¿no? No todo lo que sucede en política depende de lo que uno se propone. Después hay que revisar los efectos de lo que uno hace y las consecuencias de lo que uno hace, ¿no? Yo creo que ahí nos falta una cierta organicidad, porque cuando ella dice, con toda la razón del mundo, que los que tengan miedo se vayan, o cuando hay funcionarios que no funcionan, a mí me parece que eso tendría que resolverse un poco más orgánicamente, y no de una manera actuada, en escena, para que se dispare toda la hermenéutica peronista que nos acompaña de toda la vida.
ese es un goce, permitidme la expresión lacaniana, que distingue al peronismo como ninguna formación. No hay ninguna en el mundo que tenga semejante hermenéutica, donde haya que descifrar signos, gestos, palabras. Bueno, bien, yo creo que estamos en una posición demasiado frágil, en una situación mundial muy extraña, en un desorden, derrumbe civilizatorio muy de gran calado, y por lo tanto me parece que ese puede ser un juego que tiene sus límites, que necesitaría tener un marco diferente. Sí, bueno, se habla acá en Argentina, vos sabés, de institucionalizar una mesa para estas cosas. Yo me imagino que cuando Cristina habló era porque ya había hablado antes en privado, ¿no? Pero bueno, ahí está uno de los grandes temas. Yo creo que si hay un disconformismo, lo mejor que se puede hacer para no perder poder es darle cauce. Que ignorarlo, que no ponerlo sobre la mesa, puede ser más peligroso, puede ser que no nos demos cuenta. Pero bueno, eso me parece a mí. No somos muchos los que estamos diciendo en público. No somos muchos. Puede haber un conformismo en el gobierno. Puede ser que el gobierno no esté sobrepasado y no atienda a muchos de los errores que cometen y entienda muy bien, esté a la defensiva con respecto a las críticas que le llegan. Pero en las bases hay más que conformismo. Ya hay una enorme decepción. Un gran sector de los votantes del Frente de Todos ya están diciendo cosas bastante graves, asimilando a Macri con Alberto, etcétera, etcétera. Es por ese lado por donde dice, bueno, entonces hay que verdaderamente reconocer las críticas y encontrar un modo de despertar esto, porque si lo que se obtiene es un mundo de decepcionados, si el resultado es un mundo de decepcionados y de personas arrepentidas de este proyecto, es que ahí está todo el arte del asunto para mí. Lo veo todos los días aquí en España, ¿no? Como por un lado dejar establecida la crítica y a la vez la confianza de que estás en el proyecto. Es un equilibrio delicadísimo, pero me parece clave. Porque si no, ¿cómo es que la crítica hace para no alimentar el espíritu tan fácil de instalar del decepcionado? Que además se siente con la autoridad moral de decir, estos no eran lo que yo esperaba, estos son una porquería, yo en realidad estaba por esto otro, y ahí se organiza como de costumbre una especie de mito en relación a un pasado glorioso y sin fisuras, que descalifica el presente actual. Eso no es la crítica, en el sentido clásico del término, es siempre establecer límites. Es lo que se podría hacer, lo que se debería hacer, lo que habiendo podido hacerse no se ha hecho, pero si alimenta el espíritu del decepcionado, como yo en muchas ocasiones veo incluso entre compañeras y compañeros, creo que nos precipitamos hacia algo complejo. A la vez, si estas críticas no se hacen, como vos decís, se produce una especie de inercia, una especie de silencio, en donde se trata de eufóricamente decir que todo va bien y que todo se sostiene, cuando en realidad no es. Entonces, claro, el momento más exigente de la hora, el momento más difícil, es como realizar esta crítica en los términos lógicos, rigurosos que la crítica merece tener y construirse, y a la vez no producir la implosión del espacio. ¿Cómo se tensa la cuerda sin que el espacio explote? Esto es lo que a mí me interroga muy seriamente, y la verdad que no. A mí me parecía que mi primer acto tenía que ser admitir la verdad de esas críticas.
reconocerlas y terminar con la disputa de si se debe o no se debe criticar. Eso es lo primero. Ahora me parece que hay un segundo momento más difícil, que es de qué modo esa crítica se instala en una dialéctica en donde no se reclama solo por lo instituyente, sino también que se preserva la dimensión institucional. No se reclama sobre lo que se podría instituir, sino también cómo se sostiene a la vez lo que está instituido. Está claro que en la dirigencia, y no me refiero solo a la política, también a la sindical, a organizaciones sociales, no le encontraron el tono, la forma todavía, porque de hecho no lo expresan públicamente, ¿no? No, es que no. Primero, vamos a decir que mundialmente, Roberto, no existe en política, sobre todo cuando se trata de gobiernos progresistas. Las derechas están monitorizadas por las corporaciones, esos no necesitan hacer nada. Le mandan el teléfono a las corporaciones y gobiernan ellas. Así que la derecha puede tener personajes amorfos, anodinos, estúpidos, paródicos, que ahí no hay ningún problema porque hay una estructura que ya, un dispositivo que por sí mismo lo sostiene, ¿no? El problema es las izquierdas. Y las izquierdas están en un final de época, o los movimientos nacionales y populares. No van a existir, como hemos hablado vos y yo en un cierto momento, las grandes figuras. Pero no es por un déficit particular de ellas, es que estructuralmente es imposible que existan. No está Perón, ni Eva Perón, ni Churchill, ni Fidel Castro. Es decir, no... La época de las grandes conducciones y de los grandes liderazgos ha finalizado por el neoliberalismo y por el enorme estrago que hizo el neoliberalismo en los vínculos sociales, y porque las subjetividades ya no funcionan en la vocación de esas figuras, la idea, esas ideas, esos eran mitos plebeyos o mitos sociales en otros casos, que surgían de una dinámica social muy potente que ya no existe más. Entonces, las conducciones es decir, Sánchez es para mí mucho mejor bien intencionado, por ejemplo, que Felipe. Ahora Felipe tenía mucho más carisma de él, Claro. En el sentido de que le tocó vivir un tiempo donde todavía existía la figura del líder, ¿no? Entonces, es un poco anodino el panorama, porque las izquierdas o los movimientos nacionales y populares se defienden en un marco de eticidad normativa, legalista, democrático, que estaba en los fundamentos de la democracia liberal, por otro lado, ¿no? Pero no pueden ejercer, no pueden activar el dispositivo populista. Y no es un problema de personas, Esto no creo que suceda porque Alberto es alfonsinista. Creo que el dispositivo populista sería muy difícil de activar, a no ser que uno llevara a una confrontación de la que saliéramos después todos, porque esa es otra. La izquierda y los movimientos nacionales y populares en el siglo XXI tienen el desafío de organizar un campo de transformaciones que no finalice en una derrota general de costos muy altos. No, obviamente hay que hacerlo en los términos de esta democracia y trabajando para terminar, para modificar el término, la noción de hegemonía actual, ¿no? Yo digo, cuando Thatcher lo hizo del otro lado, la verdad es que se sentó e instaló una serie de cosas con la que conectó con la población en un momento histórico y lo logró. Vos decís que no se puede instalar, porque yo creo que la gente cree, si vos le decís, mira, el comercio exterior argentino lo debería manejar el Estado porque nos está pasando esto y esto, y si lo maneja el Estado vas a pagar los alimentos más baratos. Yo creo que la población está de acuerdo con eso. Si vos le decís, mira, la verdad es que necesitamos una ley de entidades financieras que dirija el crédito, porque lo que ustedes están ahorrando, se lo están quedando a cuatro vivos. Yo creo que esos consensos están en la población. Que no los Sí, eso estoy totalmente de acuerdo.
Entonces... Lo que no veo es que alguien se transforme en una tribuna y desde una tribuna diga todo esto. Bueno, porque yo digo, es capaz que la hegemonía está y no la podemos poner sobre la mesa, ¿no? No, yo pienso que esa hegemonía hoy en día la tienen todos aquellos que se plantean como excepción a la democracia. Putin, por ejemplo, sí. o las derechas. Las izquierdas y los movimientos nacionales populares han quedado condenados a la democracia, y encima democracia quiere decir estar emplazado por los poderes neoliberales, o sea, con el aparato judicial controlado, con el aparato mediático que te destruye aunque seas tibio. Y hay que tener en cuenta que pasa una cosa nueva, que ahora ya te destruyen simplemente por sostener un proyecto democrático. No necesitan más para querer quitarte de medio. Y lo que no veo es la posibilidad, ni siquiera creo que el neoliberalismo acuñe una figura como la de Margaret Thatcher, porque ahí todavía el neoliberalismo tenía legitimidad cultural. Ahora ya se tiene que hacer a través de una polarización con un enemigo al que hay que abatir. Entonces, ahí me parece que, o sea, yo creo que ya no hay más democracia en cierta forma, en el sentido de que no hay igualdad y no hay soberanía popular, ¿no? Porque lo que votamos no la hay, porque primero las fuerzas que están en pugna no se reconocen en el mismo plano bajo la instancia de la democracia, son enemigos, uno no puede hablar con el otro. Vivimos en mundos paralelos, no hay ninguna instancia que permita conversar entre los conservadores y los progresistas. Esas dos figuras para mí han quedado obsoletas. Entonces el tema de la construcción hegemónica se ha vuelto verdaderamente muy problemática, porque no es como lo que estamos diciendo de las críticas. ¿Qué tipo de órgano habría que imaginar? Porque no hay un conductor no hay una dialéctica al que esas críticas pueden llegar y el conductor las asume, porque no hay conductor, no está funcionando la lógica de una conducción de un movimiento nacional y popular. El movimiento nacional y popular es una idea reguladora kantiana que tenemos nosotros. Decimos que existe, porque gracias a ello no nos identificamos a la vida partidaria mediocre y que propone, digamos, el juego democrático. Gracias a esa referencia al horizonte nacional y popular, nos permitimos seguir proyectando, digamos, ¿no? Y seguir apostando por el proyecto. Pero, de hecho, en cuanto a movimiento con conducción, es decir, como lo describió el Perón, que lo diseñó en primera instancia y en primer tiempo, no existe. ¿Y si existía cuando estaba Cristina? Es decir que, por ejemplo, si España pierde las elecciones, con todos los defectos, yo creo que la coalición de izquierda de aquí está a la derecha, al frente de todos, Fíjate lo que te digo, y está el Partido Comunista, bueno, sí. El partido al que estoy afiliado yo, Unidas Podemos, bueno. Pero si pierde, lo que viene es algo, y bueno, y no ha podido articular nada en el campo popular. Lo que ha tomado son medidas atenuantes. Lo que la izquierda hace es poner parches y medidas atenuantes, ¿no? Claro, así es. Ahora, volviendo a la Argentina, es decir, eso de la mesa de diálogo, no sé si eso realmente puede ser posible. Tendría que ser una mesa de diálogo heterogénea, o si no, tendría que haber como una especie de organización de izquierda en el interior del Frente de Todos. Bueno, quizás surja. Jorge, te agradezco muchísimo esta charla. Y pido disculpas por no ser más preciso, es un terreno sobre el cual recién ahora, es decir, yo trato de hacer caracterizaciones sobre la época, ahora publico un libro sobre eso, pero cuando se trata de bajar así
a una cosa concreta como esta, recién ahora la estoy pudiendo pensar. Espero algún día tener una idea más concreta para hablar con vos, y bueno, te felicito por todo tu trabajo y te sigo con mucha atención. Un abrazo, Jorge, hasta pronto. Un abrazo.